Bien, vamos a la política. Rodrigo Bravo, Mauricio Morales, como cada lunes, están con nosotros para desmenuzar cómo va esta carrera presidencial con un aro por el 18 de septiembre, pero con encuestas que no se detienen. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo está, Mauricio? Hola, ¿cómo están? días, muy buen día. ¿Qué te parecen los resultados? Básicamente las cosas no cambian tanto, pero si vamos al detalle... Hay algunas cositas. Hay algunas cositas. ¿Qué te llama la atención de esta última CADEM? Creo que lo más llamativo, Gonzalo, hoy día, según CADEM, que publicamos anoche en Mega Noticias, es esta leve alza, pero que empieza a tomar un número un poquito más llamativo de Harold May Nichols, el candidato independiente que por estos días está en Estados Unidos, estuvo en Canadá, hoy día está en Boston y retorna a Chile durante las próximas horas. Aparece en esta encuesta CADEM con un alza de 3 a 5 puntos. Yo digo, es margen de error. Mauricio me dirá ahí, pero esto no mueve mucho la aguja porque efectivamente todos los candidatos se mueven en el marco del margen de error. Pero el 5 como que llama un poquito más la atención que el 2-3 que venía teniendo hace varias semanas y se distancia un poco también de un Marcos Enrique Ominami y Eduardo Artés que se mantienen con un punto, no crecen en esta encuesta, lo que hoy día parece una tendencia bien constante, salvo un Marcos Enríquez que en algún minuto tuvo un 3% el 29 de agosto, hoy día sigue en el 1%. Esto es de la tabla, del final de la tabla, de los que van al descenso, digamos. No hay grandes cambios en el resto, salvo, yo pondría también ahí uno de los candidatos que está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, es Johannes Kaiser, que siento que hubo un rebote o una reacción un poquito tardía del debate presidencial. Lo conversamos largamente, lo conversaba con Mauricio, parece que yo no pude venir la semana pasada. Ajá. Sí, no estuve. Sí. Ya entre el 18 como que se confunden los días, pero el efecto debate, que a mi juicio Johannes Kaiser fue el ganador de ese debate que transmitió Chilevisión, hoy día llega a un 9% que lo hace acercarse a un Franco Parisi que se mantiene en 11 puntos. Bueno, probablemente lo de Harold May Nichols también se debe al debate. Sí. Ahora, la gran pregunta, bueno, hay hartas preguntas, Mauricio, de los resultados. ¿A quién no le conviene que May Nichols crezca? Porque está creciendo, sí, es un porcentaje menor, pero por ejemplo, las ambiciones que pueda tener Evelyn Matei de crecer hacia el centro pueden verse perjudicadas por estas alzas, ¿no? Sí, de hecho da la sensación de que lo que va retrocediendo Kast lo pudo capitalizar Matei en su minuto y eso le rindió por 2 o 3 semanas y ahora aparece un nuevo obstáculo para Evelyn Matei que es la emergencia, no vamos a decir irrupción todavía, de Harold May Nichols porque Harold May Nichols llega precisamente al elector que Evelyn Matei quiere capturar con el fin de cazar en algún minuto a José Antonio Kast. Por lo tanto, es posible que si esta tendencia se mantiene, es decir, que May Nichols siga aumentando su intención de voto, de manera inesperada, él se va a convertir en una especie de socio de José Antonio Kast. Kast ha tenido mucha suerte, dicen que es la suerte del campeón en esta elección presidencial. ¿Por qué? Porque en un principio aparecía muy por debajo de Evelyn Matei. Viene lo que hemos comentado, la reforma previsional, aparece su primer socio, que es Johannes Kaiser. Johannes Kaiser acumula todo el descontento del votante de derecha, producto del acuerdo al que llegó Chile Vamos con el gobierno. Luego, ese votante de derecha no le entrega el apoyo total y estable a Kaiser, sino que se va por una opción más segura, José Antonio Kast. Kast aparece en el primer lugar lejos, Matei comienza a cortar distancia y justo cuando comienza a cortar distancia aparece la figura de Harold May Nichols que le comienza a restar fuerza a la arremetida de Evelyn Matei. Entonces, claro, si cuando hagamos la arqueología o la historia de esta elección presidencial, quizás ha sido una de las pocas que yo recuerde en que un candidato ha tenido la fortuna, digámoslo así, la fortuna de tener en 2 momentos claves de su campaña, 2 actores que terminaron colaborando con él inesperadamente. No estoy diciendo con esto, por favor, que May Nichols a propósito esté ayudando a José Antonio Kast. Lo que estoy retratando es el resultado que hasta ahora vemos de esta competencia. Lo propio con Johannes Kaiser. No estoy diciendo que Johannes Kaiser haya trabajado ni esté trabajando para José Antonio Kast. Lo que estoy argumentando es que la aparición de estas 2 figuras en la campaña,
Kaiser y Mike Nichols están beneficiando, quiéralo o no, a José Antonio Kast, que si bien ha tenido un retroceso, ese retroceso, claro, ha sido de un punto semanal, lo conversábamos ayer, lo conversábamos en la mañana, pero un punto semanal en 5 semanas consecutivas, ya estamos pasando del 29 al 24%. Y la otra que se va a ver favorecida con esto, creo yo, es Janet Jara. ¿Por qué? Porque si es que Kast sigue en esta suerte de retroceso en cámara lenta y ella mantiene el ritmo que viene mostrando en casi todas las encuestas de opinión, entonces ya podríamos avanzar a la campaña, decir que tiene relativamente asegurado su boleto para la segunda vuelta. Claro, acá, bueno, evidentemente la competencia siempre es estrecha, va a haber siempre incertidumbre, pero los candidatos tienen que apuntar a cualquier parte para tratar de ganar votos, porque da la impresión que hay un estancamiento en general en las candidaturas. Ahora, Evelyn Matei, sí o sí, para ampliar sus votos, su apoyo, tiene que apuntar hacia el centro, porque votos de derecha es muy difícil, que se van con Kaiser y que se van con Kast. Y, bueno, apuntar también al 7% que todavía no toma una decisión. Es bajito la gente que no toma una decisión, ¿eh? Sí, muy bajo. Es muy alto en segunda vuelta, pero en primera vuelta es muy bajito, o sea, 7%... Creo que es de las elecciones presidenciales donde la más baja, claro. Baja, ¿no? Sí, porque el voto obligatorio tiene esa magia, ¿eh? Tiene la magia de aumentar la participación, de anular o reducir el sesgo de clase, creo que lo conversamos en su minuto, es decir, que las comunas ricas y las comunas pobres voten en la misma proporción, y tiene esta otra gracia, que es la politización de la gente, de los electores, porque en las encuestas anteriores, disculpen la interrupción, Rob, pero bien cortito, en las encuestas anteriores con voto voluntario, la gente solía decir, no voy a ir a votar. ¿Verdad? ¿Por qué? Y eso se suma al indeciso. Y se suma al indeciso. Claro. Entonces, claro, por eso teníamos un 25%. Ahora, por lo menos, con el voto obligatorio, obligamos a la gente a pensar en política y a pensar en los candidatos. Eso es lo que explica por qué hoy día tenemos un 7% y por qué a estas mismas alturas en 2021 teníamos casi 4 veces más que ese 7% que tenemos hoy. Claro. Mira, Mauricio tiene una tesis del voto de Evelyn Matei, que mientras más apunte a quitarle votos a José Antonio Kast, más se acerca al centro. O sea, que una cosa no quita la otra. Sí, son complementarias. Son complementarias, porque al bajar y tener una política o una estrategia más moderada, es una alternativa muy distinta, creen ellos, a José Antonio Kast. Y eso le podría traer los votos necesarios de un centro que pareciera no estar representado, aunque hoy día Harold Mike Nichols aparece con un mejor número. ¿Es efectivo, Gonzalo, que esta cosa no se mueve? Tuvimos la sorpresa la semana pasada porque Matei venía de 14 a 16 y de 16 a 18. Hoy día volviendo a los 16 puntos. Y no es solo la Cadema, la Pulso Ciudadano y la Criteria le dan un porcentaje más o menos parecido, similar. Salvo que la Pulso Ciudadano, si no me equivoco, da ganador a José Antonio Kast. O sea, da en el primer lugar a José Antonio Kast. Casi empatado. Claro, casi un empate como aparece también en esta Cadem. ¿Cuál es la estrategia de Matei de los próximos días? Yo estuve conversando con su equipo ayer. De hecho, conversé con todos los equipos de los candidatos presidenciales para saber cómo se viene la mano estos días. Y tengo acá anotadas algunas cosas de Evelyn Matei, que hoy día va a presentar nuevamente una propuesta en materia de seguridad. Eso debiese ser como a mediodía. Va a tener mucha actividad en terreno y no solo en la región metropolitana, también debería trasladarse a 2 regiones. Va a haber un foro con agricultores en la Araucanía, donde debería participar Kast y Kaiser al menos. Y mañana va a tener un encuentro con jóvenes. El voto joven es uno de los votos que le es muy lejano hoy día a Evelyn Matei. Se le ha cuestionado mucho, por ejemplo, la estrategia de redes sociales que tiene un Franco Parisi y Johannes Kaiser, incluso Marco Enrique Dominami, con un muy buen número, con un muy buen trabajo en redes sociales que le puede traer un poco más de votos. Pero Evelyn Matei se le ha cuestionado un poquito que no ha dado el punto y el tono con los jóvenes. Mañana tiene un encuentro en la UDD con este segmento de la población, donde seguramente el mensaje va a ser distinto a lo más politiquero, si le queremos poner un nombre, de lo que habitualmente estamos acostumbrados a entregar. Está el voto joven, está la disputa por el voto femenino con Janet Jara, que también podría ser, porque las mujeres participan más que los hombres en términos de elecciones, y está este voto popular de esa gente que puede ser indecisa, pero que hoy día, de una semana a otra, y así lo demostró una encuesta Pulso Ciudadano, que puede variar, aunque usted no lo crea, de Janet Jara a José Antonio Kast. Es tan volátil
que finalmente se quedan con las propuestas de la semana porque es gente apolitizada y eso puede ser también una estrategia para los próximos días de Evelyn Matei. Sí, vamos a ver qué va a pasar con uno de los temas que va a marcar probablemente algunas de las propuestas o algunas de las actividades de los candidatos, que es la discusión del presupuesto. Porque ya vimos en el debate que Evelyn Matei lo tocó cuando Kast señaló que iba a hacer un recorte del gasto bien importante de 6.000 millones y Matei le dijo, ¿de dónde sacaste eso? Claro. Si por todos lados de todos los cálculos que nosotros hacemos van a ser 2.000. ¿Y por qué es importante? Porque ahí se puede dar el viejo debate de la sinceridad de lo que hay que hacer en términos de la economía, que hay que hacer un ajuste fiscal, que hay que reducir los gastos y por otra parte, la vereda contraria puede decir, bueno, la derecha quiere recortar gastos, quiere recortar beneficios sociales. Claro. O sea, por ahí también se puede dar la discusión. Por ahí se puede. Esa es la discusión, diría yo, más importante, si los electores no son unidimensionales. Hoy día los candidatos creen que los electores están única y exclusivamente preocupados de la delincuencia. Yo estoy de acuerdo, es el problema más relevante, pero no es que los ciudadanos estén pensando única y exclusivamente en eso y que estén mirando única y exclusivamente las propuestas que hay en torno a la delincuencia. Al final, los candidatos, por lo menos los candidatos de derecha, van a proponer más o menos lo mismo. El punto de distinción que tiene Evelyn Matei con el resto de los candidatos de derecha es lo que tú dices, es decir, la plataforma económica. Hoy día el nuevo gobierno tiene como desafío generar más empleo. Y junto con eso, lo que decías tú, Gonzalo, realizar el ajuste fiscal, por cierto, pero sin sacrificar beneficios sociales. Es decir, Matei tiene dos puntos en los que perfectamente podría distinguirse de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser, que le podrían hacer mucho sentido a esa ciudadanía que hoy día es más volátil o incluso indecisa. Por una parte, discutir sobre el equilibrio que debe existir entre ajuste fiscal y sostenimiento de los beneficios sociales, y por otra parte, tratar de posicionar este tema vinculado al 1.000.000 de empleos como una cuestión o una bandera de lucha de su campaña. ¿Por qué? Porque tiene los antecedentes políticos, ella, respecto a ser capaz de generar empleo. Tiene la trayectoria. Tiene, según ha dicho, los famosos equipos. Ya me está comenzando a molestar esa palabra equipos. Porque cuando a un equipo no se le coloca rostro, entonces, claro, podemos hablar de un grupo de personas, pero no de un equipo. Un equipo supone liderazgo. Un capitán, dice. Claro, tiene que haber acá. O sea, mira, en materia de seguridad, si es que Kast está con Carter, aunque Carter es candidato al Senado, es muy difícil competir y yo estoy de acuerdo con eso y lo comentamos en su minuto. Bueno, ¿quién se va a oponer? ¿Quién va a competir o a plantear ideas distintas a las de Kast con Quirós? ¿Cómo no va a haber un economista que lidere dentro del comando de Evelyn Matei ese asunto? Si en materia de delincuencia ella no le va a ganar a José Antonio Kast. Si ese va a ser el único tema de campaña, no hay forma de que Evelyn Matei le pueda ganar a José Antonio Kast por una cuestión, Gonzalo, que tú señalaste hace aproximadamente 6 semanas, que él marcó territorio en los temas vinculados a delincuencia, que es quien tempranamente comenzó a hablar de este asunto y que se refiere con total libertad a aplicar la mano dura, igual que Johannes Kaiser. Evelyn Matei no va a tener ni va a poder presentar más mano dura que ellos dos. No va a poder ser más intensa en esa dimensión que ellos dos. Bueno, que fue lo que subrayó Kaiser en el debate. En el debate, claro, claro. ¿Dónde ella es más intensa? ¿Dónde sí podría marcar la diferencia? En este otro eje, que es el eje vinculado a crecimiento económico y empleo. Si yo fuese asesor de Evelyn Matei, le diría eso. Por favor, nombre a la persona que va a estar a cargo de las finanzas públicas y que va a ser el responsable de la generación de empleo, porque de esa forma se van a hacer dos cosas. Primero, corregir el sesgo etario, que es al que se refería Rodrigo Arcet, que es, según esa encuesta Panel Ciudadano, en la anterior, donde sacan los cruces, aparecía con un 7% de intención de voto en los más jóvenes, y cuando se cruza por nivel socioeconómico, tiene un 59% en los segmentos ABC1. ¿Les puede ir a hablar de delincuencia a esos grupos? Evidentemente que sí. ¿Van a encontrar más suave a Evelyn Matei en comparación con Kaiser y Kast? También. ¿Dónde se marca la intensidad y dónde se anidan las expectativas y la esperanza? Es
en materia de generación de empleo. Nada más. Yo te quería decir, Mauricio, que tiene un vocero, pero quizás es poco conocido, que es Gonzalo Sangüesa. A él lo nombraron como vocero del equipo económico cuando se plantearon los equipos que tú cuestionas de las distintas áreas que hoy día son prioridad para el gobierno. Él es economista, fue parte del Banco Central, tiene un doctorado en la UCLA, pero finalmente no ha sido el visible, digamos. No es el único que uno nombra, porque está Rodrigo Vergara, porque está Ignacio Briones, que es el que participa de distintos foros, y ahí se empieza a dispersar quién es finalmente el que tiene la última palabra. Yo lo que sé es que Gonzalo Sangüesa es muy influyente en las decisiones y en las propuestas que está haciendo Evelyn Matei, pero claro, como dice Mauricio, no es principalmente el más visible o el que uno tomaría el teléfono para decirle cuál es la propuesta en materia laboral. Exacto, no sabemos si es él o no. Y ahí hay una ventaja también considerable de Evelyn Matei, que la aprovechó en su minuto, pero que la ha soltado de alguna manera, que es el empleo. Ella fue ministra del Trabajo del presidente Sebastián Piñera cuando se creó 1 millón de empleos. La propuesta de ella tiene números, 800.000 empleos para su eventual gobierno. Ella tiene números en materia de reducir el gasto fiscal. También le ha puesto cifra, 2.000 millones de dólares. Y eso hoy día está un poquito alejado si es que no se aterriza directamente a la ciudadanía. ¿En qué propuesta se traduce esto? ¿Vamos a tener una reducción de la inflación porque van a ocurrir cosas? No. Eso significa que, o sea, sí, eso significa que nos va a bajar entonces el precio de consumo que tenemos habitualmente. Sí, pero ese aterrizaje yo todavía no lo veo. Sí, y puede pasar porque no haya una figura cercana. En el caso de Janet Jara, ha sido cuestionado Luis Eduardo Escobar, pero sabemos quién es el representante económico. Con nombre y apellido, tenemos claro quién es, sabemos de su historia, y aparece relativamente... Si la gente sabe. Sí, pero en el caso de Jorge Quiroz tampoco la gente lo conoce. Por eso digo. Pero acá hay nombres más calados, fíjate que... Te insisto, un comando que tiene todos esos equipos, yo lo que haría si fuese candidato presidencial sería hacer campaña con mi futuro ministro de Hacienda. Pero eso es obvio. O sea, si una de las cuestiones más preocupantes para la ciudadanía, fuera de delincuencia, tiene que ver con generación de empleo, lo primero que hago es salir a hacer campaña con ese futuro ministro de Hacienda, que además Gonzalo Rodrigo va a marcar en la agenda. Es decir, por ejemplo, si fuese Ignacio Briones, yo estoy seguro que Ignacio Briones me marca en la agenda temática todos los días, por ejemplo, con este plan que tenían de el pie lo ponemos nosotros para la compra de viviendas por parte de las personas jóvenes. Era muy buena idea. ¿Dónde está esa idea? ¿Dónde se materializó? Creo que se hizo ruido durante una semana y posteriormente los temas se van apagando. Entonces, lo que necesitan los candidatos presidenciales de estas características para marcar asuntos en la agenda pública es que ese candidato haga el punto y esto tenga una caja de resonancia. Y esa caja de resonancia la tienen que hacer líderes que acompañen a la candidata presidencial, que sean expertos en el área y que sean capaces de mantener la discusión o mantener el tema en agenda. O bien nutrir. Claro. Nutrir a la candidatura de todos los datos para que puedan los candidatos explicar bien lo que se va a hacer. Sí, porque, por ejemplo, en el tema presupuestario, ya, hay que hacer un recorte de gasto para tener más recursos y focalizarlo en las principales problemáticas que la gente quiere que se solucionen. Por ejemplo, en materia de seguridad, más recursos. ¿Pero dónde los vas a sacar? ¿De dónde los vas a sacar? ¿Dónde los vas a poner? Pues, voy a recortar de este tema para darle más a seguridad ciudadana o a salud o el que estime. Pero que expliquen de dónde viene el recorte. Sí, que eso es lo clave. ¿Cuál es la misión de un candidato presidencial en tiempos de crisis? Reducir los niveles de incertidumbre. Claro. ¿Verdad? José Antonio Kast ha reducido los niveles de incertidumbre respecto a las políticas de seguridad. No las conocemos muy bien, pero la gente se queda con la imagen y con el mensaje de la mano dura. Exactamente. Bueno, acá se puede hacer exactamente lo mismo, pero en otras áreas, que es el área que estoy mencionando o que mencioné recién. Y eso en la candidatura de Matei, teniendo los nombres, aún no lo hace. Además, ese eventual ministro de Hacienda tiene más libertad en el sentido de plantarse y discutir con el otro ministro de Hacienda eventual del otro comando, marcando las diferencias. Y marcando esas diferencias desde el punto de vista que dices tú, es decir, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? ¿Cuál va a ser el traslado de esos recursos y cómo le genero certidumbre a la gente? Ya basta de... creo yo, de realizar estas propuestas muy en el aire. Esa propuesta, Rodrigo Gonzalo, de el pie lo ponemos nosotros,
esa había que sacarle muchísimo más lustre. ¿Eso fue de Matei? Fue de Sí, Matei, fue de Matei. ¿ves? Mira, pues cuando uno dice, oye, esa Claro, ahí propuesta, ¿quién la hizo? Ahí estaba apuntando a los jóvenes. A los jóvenes y a los segmentos de menores ingresos. Claro. Y es doble eso. Pero ahí estamos. Está enojado Mauricio. No, es que me apasiona esta Se cosa. apasiona, Es que cuando veo que hay cosas que se pueden hacer, me genera mucha frustración. Esa La es pregunta verdad. es por qué no tienen a veces eco suficiente este tipo de ideas o estas propuestas que pueden ser potencialmente muy atractivas. ¿Por qué no tienen caja de resonancia? Y fíjate que paradójicamente Es que los medios no le estamos dando mucho- hay un monitoreo, y yo lo he sabido que, por ejemplo, escuchan con mucha atención el bloque de Mauricio Morales los días domingos de la Academia. Lo he conversado con un par de equipos, perdón que diga equipo Mauricio que me va a retar, pero parte de sus trabajadores o colaboradores de Evelyn Matei. Yo siento, la verdad, Gonzalo, que la encuestitis es algo que tiene muy complicado a los candidatos, que no saben bien por dónde atacar y dónde conquistar ese voto. ¿Y por qué hablamos tanto de Matei? No es porque sea nuestra candidata, cada uno aquí seguramente votará distinto, pero votamos obligatoriamente y vamos a votar todos, porque Matei es la que tiene margen, pareciera, de crecer o de quitar votos por la posición política en la cual está. Hacia la derecha y hacia la izquierda podría eventualmente tener beneficios electorales que le den un mayor número. El otro día me decía una persona que no precisamente es del comando de Evelyn Matei, que puede haber una suerte de voto oculto de Matei, de ese voto de la exconcertación o del actual socialismo democrático que silenciosamente va a ir a marcar. Yo no les voy a decir el nombre, pero yo conversé con un senador de la centroizquierda que me dijo que iba a votar Matei. Por supuesto que no lo puedo replicar. Ya, pues. No puedo. No puedo, se llama, no. De aquí no sale, de aquí no sale. ¿Pero qué dijiste? Un senador. Un senador. Ya. Un senador de la concertación. ¿Pero o sea, que va a la reelección o...? no va a la reelección. Ah, ya. De ahí hay un punto. Hay un punto, Hay un por punto, eso. claro. Porque no necesita de la figura de Janet Jara para hacer campaña. No va a la reelección y ahí No se sé por reduce qué el creo número. que sé quién es. Ahí se reduce el número. Creo que es pueden sacar socialista. la cuenta. No te voy a decir nada porque no quiero dejar huella, porque si no, después voy a tener problemas. Y para que me siga contando cosas. Sí, porque no, puedo si matan la fuente, matan suma el otro. relato. Hay que perder la fuente. Entonces, ¿habrá ese voto oculto? No sé si la campaña da para eso, porque llevamos tanto tiempo y Matei es tan candidata hace un par de años que me imagino que tiene conquistado un electorado ya un poquito fijo, pero que bajó. Bajó y bajó. Mauricio siempre pone como punto de inflexión la reforma de pensiones. Que ahí sube Kaiser le traspasa a Kast, Matei baja por estar a favor del acuerdo. Pero finalmente yo no sé si ella va a tener la posibilidad de crecer hacia allá. Es distante hoy día en todas las encuestas. Nosotros hablamos más de Cadem porque la publicamos en exclusiva los días domingos, pero en las distintas encuestas que vemos los fines de semana, porque ahora decidieron todos los encuestólogos publicar semana a semana los días domingos resultados, no se ve movimiento. A ver, mira, en las últimas 6 semanas o 5 semanas, Kast ha ido perdiendo un punto semana por semana. Semana por semana, sí. La pregunta es, ¿para dónde se están yendo esos puntos? Porque no se ve mayor movimiento. O sea, probablemente sí explique la leve alza que tuvo Evelyn Matei. Sí, eso sí. Y en algún momento lo acercó bastante. O sea, tenían unos 7 puntos 7 de puntos. diferencia con Kast. Así es. Lo que le da un balón de oxígeno a Matei. O sea, Absolutamente. está todavía con posibilidades de pillar a Kast. Sí, sí, en eso quiero ser bien enfático. La elección no está cerrada. Yo siempre he sostenido que la candidata Janet Jara, te lo he comentado hoy día en la mañana, está muy por debajo de lo que fue el rendimiento de su coalición en las recientes elecciones locales de octubre de 2024. Ella está marcando 26 puntos. Su coalición tiene un piso electoral cercano al 40% de los votos e incluso llevando las cifras a base 100, es decir, excluyendo a las personas que en las encuestas dicen no sé, no contesto, no me gusta ninguno o no iré a votar. Janet Jara apenas bordea el 29-30% llevado a base 100 esos resultados. Por lo tanto, está al menos 10 puntos por debajo de su coalición. En el caso de José Antonio Kast, claro, se ha generado un debilitamiento muy lento, muy paulatino. Como decías tú, en las últimas 5 semanas, 5 puntos, estaba en el 29%, ahora está en el 24%. Matei pasó de su piso mínimo, que fue un 11%, hoy día llegando al 16%. La semana pasada tuvo 18%. Las diferencias con Kast se han reducido desde aquí 14 o 15 puntos a la mitad.
¿Sí? Esa es la evidencia que tenemos. Ahora viene la parte más difícil. Si es que Matei llegara a cortar en algún minuto a 4 puntos la diferencia, ahí vamos a estar en un escenario de empate estadístico. Claro. Qué Te extraordinario acercas sería eso al el día de la 3% de margen Y de error. de hecho, si ustedes me apuraran hoy día, podríamos llegar a una situación inédita en Chile, que sea el triple empate estadístico. Si es que, por ejemplo, Jara se mantiene en su 26%, 25%, luego Kast, que supongamos llega a un 20%, y Matei, no sé, estoy inventando, a un 18%, podríamos tener una suerte de empate estadístico si es que las cosas se dan como tienden a presentarse. No estoy diciendo que Matei vaya a pillar a Kast, falta mucho para eso. Lo que estoy diciendo es que podríamos llegar a un escenario de esas características si las tendencias siguen tal cual. Oye, yo quería relevar un dato, no sé si la jefa nos da 2 minutitos. Sí, Ya dale. ¿Estamos en la hora ya? Ya llevamos media hora hablando, Mauricio. Oh. Pero bueno. Bueno, nos ¿estás gusta, apurado? nos ¿Estás gusta. apurado? No, no estoy apurado. Tengo pauta, pero da lo mismo, que me esperen. Oye, aquí hay un punto que podría llamar la atención, que mide CADEM, que son los eslogan de campaña. Ah, sí. Porque el mejor evaluado es Harold May Nichols. Sí. Y su eslogan es devolverle el alma a Chile, que tiene mucho de sentimiento. En Chile, por ejemplo, para el proceso constitucional 1, se apeló mucho al sentimiento del rechazo, que finalmente terminó ganando. Y es la estrategia de Harold May Nichols, devolverle el alma a Chile. Tiene un 18% de valoración de la ciudadanía, por sobre el segundo, que es Evelyn Matei, que es Chile un solo equipo, que ese es el que lanzó como segunda estrategia, porque el otro era Evelyn te ayuda, Matei te da mano dura, Sí, no me acuerdo, una nunca cosa. entendí bien esa postura. Y luego, en un tercer lugar, viene un Chile que cumple, de Janet Jara. Y cuarto, recién José Antonio Kast, la fuerza del cambio. La fuerza del cambio me recuerda más bien Lavín. a Meo, a Lavín. A Lavín. A Lavín el 99 Sí, y Lavín era después Viva el Meo- Cambio. A Viva el Meo en Cambio. 2009. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Chile necesita un cambio con Lavín en el 99 y después Meo, también con la idea de cambio cuando compitió con Frey y rompió la concertación para esas elecciones. Sí. ¿Pega mucho, qué crees tú, Gonzalo? ¿Pega el eslogan? ¿De quién? De cualquiera, digamos, porque se viene la franja. Y la franja en octubre va a tener esto. el de Harold, yo creo que está muy en línea con lo que él mostró en el debate. Que además creo que, esto es opinión personal, yo creo que Harold, tú le crees legítimamente que tenga esa visión y esa aspiración. No me parece forzado el discurso. Yo creo que por eso que tal vez amplió su apoyo. El de Matei me parece interesante. Lo del cambio lo he escuchado varias veces, que es un poco lo que estamos hablando. Y de Kaiser no. El de Kaiser es defiende la verdad. Eso está bastante en línea con lo que él ha mostrado desde el inicio de su campaña. Sí, y ahí fíjate que Eduardo Artés está por sobre Marco Enríquez en eslogan. Y el de Eduardo Artés es por un Chile nuevo y popular. Y el de Marco Enríquez, ahora sí es posible. La quinta es la vencida, yo le quinta es la pondría vencida, a ese eslogan de Pero campaña. ¿sabes la ventaja del de Harold y el de Matei, creo yo? Es que los otros eslogans son súper personalizados. Son como más Como yo concentrados más concentrados en la persona, y los otros son más concentrados, no sé, en el país o en los famosos equipos. Me Claro, llama la ahora- atención eso, a lo mejor juegan más al colectivo ellos dos, ¿eh? ¿Seguirá siendo tan importante esto de los slogans o titulares de las campañas? Yo tengo ganas, pero hay veces que no mueven a la aguja en la franja presidencial. Sí, la franja. Mediados claro. de octubre, porque es un mes antes de la 17 de elección. octubre comienza la franja, Comienza la franja. Yo creo que la franja es cada vez más irrelevante. ¿cierto? Yo Sí, creo qué que, bueno de coinciden con verdad, creo que en la elección que fue más potente la franja fue en el sí y el no. Fue clave, Y un poco la misma lógica en el rechazo de la prueba. por ejemplo. Claro. Pero en el resto de las con dos elecciones yo no alternativas, sé si mueve tanto No, la es que aguja las o si se le- franjas, jefa, ¿cuánto nos queda? Usted me dice. ¿No? Ya. En las franjas presidenciales no actúan como mecanismos de transformación de electores, sino que como mecanismos de refuerzo. Entonces, en una campaña presidencial lo que se espera es que esas franjas afirmen el voto duro de las personas que adhieren a ese candidato con el fin de no generar fugas, pero no tienen como objetivo cambiar la posición política. Y aunque lo tuviesen, no van a conseguir mucho con una franja televisiva. Yo diría que son mucho más relevantes, si dan a escoger, los debates, sobre todo si es que se presenta algún evento muy disruptivo, que las Yo franjas creo. electorales. Yo también te encuentro razón.
Ahora, tú hablabas del despliegue positivo o potente que tienen algunos candidatos en las redes sociales. Sí. Mencionabas a Parisi, mencionabas a Marco Enrique, pero parece que no se está reflejando los transmite en resultados. voto. No, pues, porque pueden tener muy buena despliegue en las redes sociales, pero Marco sigue en el 1%, Parisi no se mueve del 10-11%. Entonces debe estar requete difícil saber para dónde tirar la red, digamos. No, sí, es no verdad. está claro. Es En verdad. algún momento para Parisi el manejo del Facebook, de las redes sociales, fue clave, sobre todo en el voto del norte. Pero ahora yo no sé si eso tiene un impacto. Bueno, lo vamos a ir viendo semana a semana, a ver si las cosas se empiezan a decantar o a aclarar en algo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Mauricio. Nos por estar vemos acá. porque esté muy bien. Gracias, Gonzalo. Que tenga lindo día. Ahora.